Hasta este momento, a través de las lecturas que se han realizado en esta noche, hemos visto cómo la condición pecaminosa del ser humano actúa de manera específica sobre Jesús. Mateo nos deja un registro claro de la manifestación de la maldad del hombre. Pues habían traicionado a Jesús, lo habían negado, lo arrestaron de manera abusiva, lo calumniaron, se burlaron y lo maltrataron. Pero es esa misma razón por la que Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros por causa del pecado. Ya que la encarnación de Jesús era fundamental y se debía presentar esta humillación como parte del plan de Dios para su Hijo. Y de hecho, el apóstol Pablo nos dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló. Él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que lo que vamos a ver en un instante era parte también de ese plan de redención de Dios para la humanidad. Pero antes de leer el pasaje que corresponde, vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias porque en esta noche podemos reflexionar y recordar el precio que tuviste que pagar. Ese gran precio derramando tu sangre, tu cuerpo molido y lastimado. Pero Padre, gracias a ese sacrificio perfecto es que estamos el día de hoy aquí, recordándote. Pero Padre, permite que reflexionemos, que recordemos, pero que también actuemos, Señor. Gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor, por tu muerte en la cruz. Amén. Vamos a leer, acompáñame a leer el pasaje de Mateo 27, versículos 33 al 56, por favor. Dice así: cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados los custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otro salvó, a él mismo puede salvarse. A él mismo no puede salvarse, Rey de Israel es. Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma, lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Al instante, uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo,
Y la tierra tembló y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí, mirando de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora, básicamente lo que haré es describir tres grandes secciones en este pasaje. Una que va del versículo 33 al versículo 44, otra del versículo 45 al 50 y finalmente del 51 al 56. Y entonces tenemos que llegan al lugar de la calavera, el cual se piensa que por la formación geológica daba este aspecto y se le dio ese nombre. Y el cual estaba fuera de Jerusalén, pero tenía que ser un lugar donde pasara la gente de manera constante. Porque si recuerdas, la crucifixión para los romanos tenía un sentido de mostrar de alguna manera el poder de Roma. Pues los que vieran esas escenas, es decir, los crucificados, lo pensarían dos veces antes de hacer algo, antes de sublevarse y se desalentarían. Además, la crucifixión estaba diseñada para fingir el máximo dolor posible y entonces, en ese momento, como dice el texto, le dan de beber vino mezclado con hiel, el cual piensan algunos comentaristas que era con el propósito de adormecer su cuerpo y que no sintiera tanto dolor, como un acto de misericordia. O por otro lado, que se usaba para atontar a la víctima con el fin de evitar que se defendiera y luchara mientras se le insertaban estos clavos en pies y manos. Pero independientemente del propósito por el cual se lo dan a Jesús, él no lo quiso beber. Quizás podemos suponer que deseaba experimentar la plenitud de su sacrificio, soportar la medida total del dolor físico, pero no solo del dolor físico, sino también emocional y espiritual, sin tener los sentidos adormecidos. Crucifican a Jesús, donde le colocan un letrero que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos, el cual es un tipo de burla que se le colocó en arameo, en hebreo y en griego, para asegurarse que casi cualquiera que supiera leer lo comprendiera. Un tipo de burla para los judíos y una forma de declaración de parte de Poncio Pilato, que se estaba autoproclamando rey en un contexto político en el que Roma ejercía toda autoridad. Llama la atención. Esto que mandó Pilato que escribieran era una declaración verdadera sobre Jesús. Él es el rey de los judíos, rechazado e incriminado por aquel mismo pueblo que había venido a redimir. Y en un momento absolutamente todo ser humano lo sabrá, crea o no crea en esto que se escribió. Y ahora, aquí vemos un grupo de soldados que son ignorantes de quién es Jesús. Se observa un desdén para con él al echar suertes para repartirse su ropa. Y se sientan a observar, posiblemente para asegurarse de que ninguno de sus seguidores intente rescatarlo. Y posiblemente hoy en día hay quienes tienen esta actitud para con Dios. Dicen: no sé, no me interesa, y lo demás, yo simplemente cuido a mi familia, trabajo porque tengo que trabajar,
lo demás no me interesa. Estoy ensimismado. Y este grupo le podemos asignar un nombre, estos pecadores ignorantes. Después, el texto nos dice que crucifican a otros dos, que eran ladrones. Pero ellos no eran simples ladrones, sino más bien asesinos o conspiradores de algún levantamiento en contra de Roma. No sabemos a quiénes eran leales estos hombres, pero podemos suponer que estos hombres tenían poco interés por la religión, por algún aspecto moral o por la justicia. Y en unos momentos hablaremos un poco más sobre ellos y a qué grupo de personas pertenecen. Ahora, más adelante, hay unos que pasan ahí en el versículo 39. Es probable que estos individuos, algunos fueran peregrinos que habían llegado para celebrar la Pascua, los cuales tienen un leve conocimiento de Jesús, o que estuvieron siguiendo a Jesús, que presenciaron sus milagros, o que se vieron beneficiados de algún milagro. Entonces, estos que pasan pueden conocer un poco o mucho algunos aspectos de Jesús, o presenciaron algunos de sus milagros. Pero le decían algo sumamente fuerte. Le decían esto: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y esto me recuerda el inicio del ministerio de Jesús, cuando Satanás le dice: si eres el Hijo de Dios, entonces convierte estas piedras en pan. O desde el pináculo del templo, lánzate abajo, tentando a Jesús. Por lo que este grupo estaban haciendo exactamente lo mismo, tentando a Jesús. Además, habían escuchado de Jesucristo. Por lo tanto, podríamos pensarlo, si les asigno un nombre, podrían ser un grupo considerados pecadores volubles, que habían esperado que Jesús fuera su propio tipo de Mesías, uno que derrocaría a Roma para que los judíos regresaran a esos momentos añorados en que gobernó tal vez David o Salomón. No tenían deseos de que Él los limpiara de sus dioses falsos o que tuviera control sobre sus vidas. Querían un caudillo que bajara de la cruz y arremetiera contra el opresor de Roma. Y esto, que estaban injuriándolo, significa una difamación reiterada y constante que se volvía muy marcada porque estaban expresándolo moviendo la cabeza con desdén. Tengamos cuidado, porque podemos caer en esta categoría, ya que si Jesús no cumple mis expectativas, que pudieran parecer superficialmente buenas, perderé el poco interés en Dios. Es decir, si las condiciones me benefician, estoy el domingo a primera hora y a primera fila. Si no me benefician, pues simplemente no estaré ahí. Tenemos un tercer grupo en esta sección, unos pecadores religiosos. Estos líderes religiosos de mayor cargo de Israel han seguido a Jesús hasta el Gólgota de manera deliberada para gritar sus insultos finales a al que desprecian por ser quien es en realidad. Estos dan una afirmación: a otros salvó, porque lo vieron sanar a los enfermos, rescatar a los endemoniados, resucitar a personas, acercarse a los desamparados y marginados por la sociedad, entre otras muchas cosas. Reconocieron una vez más la realidad de los milagros del Señor. Y a lo largo de su ministerio, ellos lo han estado siguiendo, no de una manera positiva, pidiéndole señales y puesto a prueba para que diera su verdadera identidad. Para ellos, un Mesías crucificado es algo inconcebible en sus mentes, por lo que piensan
que si de verdad es el Hijo de Dios, no permitiría que muriera en una cruz, una condición sumamente humillante, que sucediera lo que está sucediendo. Por lo tanto, aunque se burlen de él diciendo que se salve a sí mismo, Jesús debe continuar con la misión de su vida hasta el final, porque allí el Hijo de Dios nos salvaría. Y la declaración que realizan es intencionalmente para generar burla. Y no habían creído en Jesús ni por las verdades que enseñó, ni por los milagros que realizó. Si descendía ahora de la cruz, ellos no lo creerían más de lo que creyeron en él cuando resucitó a personas de la muerte. Un milagro más, 5 milagros más, 12 milagros más. No los habría persuadido de que creyeran en él. Jesús no era el tipo de Mesías que esperaban y no tenían deseos de seguirlo en la manera que él demandaba. Donde aparece un cuarto grupo: los pecadores soberbios, los ladrones que están ahí al lado de Jesús. Los dos hombres se unen a la mofa, se unen a la burla, amontonando insultos sobre él. Parece incongruente que los otros dos, que están padeciendo la misma ejecución que él, lo estén insultando. Pero identifican que Jesús es injuriado por diferentes personas y su conclusión lógica es: este que está aquí siendo crucificado junto a nosotros, seguro es peor que nosotros. O sea, sí soy asesino, soy ladrón, soy revoltoso, pero no he dicho que soy alguien que verdaderamente no soy. Como las masas lo están ofendiendo a él y no a nosotros, seguramente es peor que nosotros. Eso también muestra la naturaleza caída del ser humano. Me tomo, me agarro de cualquier cosa para sentirme superior a los demás. Pues el versículo 44 nos dice que en la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Mateo no lo explica, pero gracias a Dios, gracias a ese hombre que están injuriando, uno de estos ladrones deja el grupo al cual pertenece, por lo que deja de estar en este grupo, se arrepiente y cree en Jesús. Así que en esta sección vemos esta condición caída del ser humano y que de manera clara e intencional se rebelan en contra del Hijo de Dios. Lo que nos lleva a una segunda sección que nos describe la necesidad de la muerte de Jesús. Se observa en estos versículos 45 al 50. Desde las 12 del día, hora sexta, hasta las 3 de la tarde, la hora novena, hubo oscuridad, se menciona en el texto. Un acto soberano de Dios en que genera oscuridad, que puede significar el desagrado de la muerte de Cristo por parte de Dios, o quizá esa desesperanza que Cristo tiene por estar cargando el peso del pecado pasado, presente y futuro de toda la humanidad. Ahora, un paréntesis. Hay quienes dicen que este eclipse solar total, que más bien que piensan que fue un eclipse solar. Sin embargo, un eclipse solar dura aproximadamente unos 100 minutos, desde que inicia hasta que finaliza. Y para algunos que tenemos un poquito más de edad, podemos recordar este eclipse en el año de 1991, que cuando se oscureció, simplemente fueron unos minutos, aproximadamente unos 5 minutos. Es decir, que el Señor en su poder soberano oscureció
aproximadamente durante 3 horas este lugar. No pudo haber sido un eclipse. Cierro paréntesis. Y alrededor de las 3 de la tarde, Jesucristo exclama: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y William Hendrickson comenta al respecto lo siguiente: la oscuridad significaba juicio, el juicio de Dios sobre nuestros pecados. Su ira como si ardiera y saliera del corazón mismo de Jesús, de manera que Él, como sustituto nuestro, sufrió la más intensa agonía, la aflicción más indescriptible, el aislamiento o abandono más terrible. El infierno vino al Calvario aquel día y el Salvador descendió a Él y llevó sus horrores en nuestro lugar. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Cristo dice que Dios Padre lo ha abandonado? Porque de alguna manera el Dios hombre fue separado de Dios por un breve tiempo en la cruz. John MacArthur lo describe que por un tiempo Jesús sí dejó de conocer la intimidad de comunión con su Padre Celestial, tal como un hijo desobediente deja por un tiempo de tener comunión íntima, normal y amorosa con su Padre humano. Esto no significa que Jesucristo dejó de ser hijo, tampoco dejó de ser Dios. Así, mientras la ira del Padre fue derramada sobre el Hijo sin pecado, lo que significa el sacrificio sustitutorio de Jesús por mis pecados. Ese era el lugar donde yo debí de estar. Ese era el lugar que merecíamos tú y yo, la cruz. De hecho, tiempo después Pablo explica que en la cruz de Cristo fue hecho maldición por nosotros que merecíamos o que merecemos ser malditos. Y Pedro dice que Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Por lo tanto, podemos ver algunos aspectos aquí, que nosotros merecíamos morir como castigo por el pecado. Y Jesús toma nuestro lugar para pagar el castigo de muerte que merecíamos nosotros. Merecíamos soportar la ira de Dios contra el pecado. Jesús murió como propiciación, es decir, para satisfacer la ira con el Padre por nuestros pecados y separarnos de esa ira de Dios. Nuestros pecados nos separan de Dios Santo, por lo que Cristo experimentó la muerte y la separación de Dios para vencer, para rehacer una unión con el Padre de nuestro lado. Por lo que de alguna forma Él se aleja para acercarnos a nosotros, al Padre, y así proveer reconciliación para con Dios. Restaura la enemistad que teníamos con Dios. Estamos esclavizados al pecado, por lo que la muerte de Jesús en la cruz nos redime, nos adquiere, nos compra, por lo que nos libera del pecado. Por lo tanto, ahora le pertenecemos, somos adoptados. Ojo con esto, porque esto se aplica o se ejecuta o se hace una realidad en ti únicamente si crees que Cristo así lo hizo y que te arrepientes de tus pecados. De regreso a nuestro texto. Algunos pensaban que estaba llamando a Elías por el sonido de la palabra Elí. Suena parecido al nombre hebreo para Elías. Porque Cristo está cansado, no puede respirar bien. Su posición presiona su pecho, sus pulmones. Ha perdido mucha sangre. Su boca está seca, por lo que no puede pronunciar las palabras con fuerza.
de modo que los espectadores se confunden creyendo que intenta invocar al profeta. Y nuevamente le ofrecen un vino agrio que era mezclado con agua, que era común en aquella época. Posiblemente fue uno de los guardias romanos, no lo sabemos. Probablemente se lo da por compasión, pero la multitud no quiere nada de compasión, no quiere ver esto. O probablemente quien se lo da quiere continuar con esa burla como al principio, dándole a Jesús vino con hiel. Los espectadores no quieren que nada se interponga en su cruel entretenimiento, porque dicen, deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Estaban viendo un show. Versículo 50. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu, es decir, murió. Hay unas traducciones que colocan la palabra entregó y creo que refleja más lo que sucedió. Pues eso significa como soltar, como enviar, indicando un acto de voluntad por parte de Cristo. Él rindió su espíritu por el acto consciente de su propia voluntad, por lo que su vida no fue arrebatada de forma intencional por los hombres. Él la entregó. Fue un sacrificio voluntario en obediencia a la voluntad de su Padre y que tomó en sí mismo todos los pecados de la humanidad. Ahora, lo que sigue a continuación es una serie de milagros que suceden en la naturaleza y en las personas que se muestran ahí en el texto y remarcan que quien acaba de morir era el Dios hombre. A partir del verso 51, las cortinas o velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, una cortina que medía aproximadamente 18 metros de altura por 9 metros de ancho. Una vez al año, el sumo sacerdote se le permitía atravesar el velo en el día de la expiación, con el fin de rociar esta sangre sobre el altar por los pecados del pueblo, una sola vez al año, y tan solo por un breve tiempo. Pero, al igual que la presencia de Dios en el lugar santísimo, aún ese sacrificio especial solo era simbólico y nos dirigía hacia Cristo. Cuando Cristo murió, se completó ese sacrificio perfecto una sola vez y para siempre. Y ya no existía la necesidad de un velo simbolizando que ahora tenemos acceso a Dios. Tenemos acceso a su santa presencia a través del Hijo, y no solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Se genera un terremoto y las rocas se parten, ya que la misma tierra anuncia que ahora Cristo es el verdadero templo. Y a través de ese temblor sucede algo que nos parece un poco extraño, aunque ya estas señales a la muerte de Jesús ya eran extrañas por sí mismas. Los sepulcros se abren. Podemos considerar que solo algunos fueron los que se abrieron. Y hasta que Jesús resucita, algunos otros que estaban muertos también lo hacen. No se menciona a detalle, sino más bien como un testimonio de la victoria de Cristo sobre la muerte. Que en Cristo esos santos resucitados, es decir, los que le pertenecemos, que somos también nosotros, y podemos suponer que estos que resucitan habían confiado en Dios durante el antiguo pacto. Esta resurrección y este milagro es un anticipo de la obra omnipotente de Dios, cuando todos los muertos en Cristo resucitemos, de cual les escribe Pablo a los tesalonicenses, y que este evento en particular nos recuerda esto que escribe Pablo a los corintios. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos,
primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y Mateo además nos dice que entraron a la santa ciudad, es decir, a Jerusalén, y fueron vistos por muchos. Ahí están esos milagros que los religiosos querían y que muchos siguieron sin creer. Pero en ese instante, cuando murió Jesús, estaba el centurión junto con sus hombres, que seguramente ya habían presenciado otras crucifixiones. Si sabían algo de las enseñanzas o actividades de Jesús, era seguramente de oídas. Se hallaban junto a la cruz solo para cumplir su obligación, su trabajo, de asegurarse que la ejecución se realizara sin ningún problema. Pero lo que vivieron ese día fue tan poco común que les da otra percepción de las circunstancias de las cosas. Tuvieron miedo del tipo que altera la respiración y que genera incluso taquicardia, ese miedo tan fuerte. Hay algo sobrenatural en estos sucesos que seguramente en este miedo se preguntaron, ¿quién es este hombre? Y de manera inmediata se respondieron, en verdad este era el Hijo de Dios. Ese temor de los soldados da testimonio de algún tipo de conciencia de pecado. Lo que dicen ofrece testimonio de haber sido confrontados, por lo menos por la santidad y juicio de Dios, o por lo menos está iniciando algo en ellos. Esta verdad de que este era el Hijo de Dios se convirtió probablemente en una profesión de fe, o al menos en una muestra de que estaba sucediendo un cambio, iniciando un cambio significativo en estos hombres. Estos hombres seguramente podríamos colocarlos en algún grupo de los anteriormente mencionados, pero ahora ha habido un cambio en ellos. Y si tú que estás presente únicamente en este tiempo, en este día, estás utilizando esto para calmar tu alma o tu conciencia, al participar de este evento o de algún otro al que vayas a asistir, porque es lo que se debe de hacer en Semana Santa, porque es la tradición que me dejaron mis papás o mis abuelitos y digas, yo ya cumplí, ya estoy tranquilo. Te invito a reflexionar todo lo que se ha leído en esta noche y todo lo que se ha mencionado. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón al Señor y asume que no puedes hacer nada, absolutamente nada para acercarte a Dios, si no es únicamente por medio de Jesucristo. Y todo esto, recuerda que tiene repercusiones trascendentales y eternas. No te esperes para mañana, no te esperes para la próxima semana. Además, nuestro texto muestra un grupo de mujeres que Mateo nos indica que habían seguido a Jesús desde Galilea. Es decir, que desde el inicio de su ministerio, después de su bautismo y tentación en el desierto, lo cual nos habla de esta importancia de las mujeres en el ministerio de Jesús, en una época sumamente difícil para las mujeres y los marginados, donde en algunos círculos dentro del judaísmo, al interpretar de manera errónea las escrituras y el prejuicio cultural, las mujeres perdieron su dignidad, su valor y su mérito. De hecho, este historiador Flavio Josefo registra la oración, un tipo de oración que se mencionaba entre algunos rabinos, que dice lo siguiente: alabado sea Dios por no haberme creado gentil. Alabado sea Dios por no haberme creado mujer. Pero Jesús reivindica el valor de la mujer y la complementariedad que hay entre hombres y mujeres, preservando la distinción hombre-mujer en todos los seres humanos, para que fuéramos restaurados y afirmados en las distintas funciones
que Dios ha pretendido para nosotros desde el principio. Mateo dice que son muchas mujeres, no tenemos un número exacto. Son fieles, demuestran su valentía y su amor por el Señor, que lo siguen hasta el lugar de su muerte, poniéndose ellas en riesgo. De hecho, por ahí solo hay un apóstol. Él las restaura y reafirma su dignidad como personas totalmente iguales a los hombres, creados a imagen y semejanza de Dios. Y menciona algunas de manera específica, seguramente porque eran aún más cercanas al Señor y que tendrán el privilegio de ver a Jesús en 3 días. Y nosotros que hemos seguido a Jesucristo, que hemos creído en Cristo, que hemos confiado en Él, que asumimos que esto que sucedió en la cruz fue porque Cristo tomó mi lugar, tomó tu lugar. Pregunto, ¿tenemos esa misma actitud que estas mujeres? ¿Estamos siguiendo al Señor en todo momento, en los momentos de luz y principalmente en los de oscuridad? Fíjate lo que dice el apóstol Pablo a los corintios. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ya no nos pertenecemos. Éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Jesucristo. Para cerrar, escucha lo que dice Martín Lutero en sus meditaciones de los evangelios. La verdadera contemplación es aquella que escoge el corazón y golpea la conciencia. Debes sentirte abrumado por la terrorífica ira de Dios que odió tanto el pecado que no escatimó a su Hijo unigénito. Si pues Cristo está tan firmemente plantado en tu corazón, y si te has convertido en un enemigo del pecado por amor y no por temor, entonces en lo sucesivo el sufrimiento de Cristo que empezó como sacramento puede continuar toda la vida como ejemplo. Cuando la tribulación y la preocupación te asalten, piensa cuán ligeras son comparadas con las espinas y los clavos de Cristo. Si estás frustrado, recuerda cómo lo ataron y lo arrastraron. Si el orgullo te acosa, considera cómo se burlaron del Señor y cómo fue menospreciado por ladrones. Si la falta de castidad incita tu carne, recuerda cómo la suya fue azotada, traspasada y golpeada. Si el odio, la envidia y la venganza te tientan, piensa cómo intercedió Cristo por ti y por todos sus enemigos con lágrimas, aunque se podía haber vengado él mismo. Si estás afligido y no puedes hacer lo que quieres, anímate y di: ¿por qué no debería yo sufrir si mi Señor sudó sangre por cada angustia? Ponte de pie y vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias porque en este tiempo nos has llevado nuevamente a recordar el costo que tuvo la cruz, el gran precio que se realizó en la cruz, Señor. Que tú, siendo Dios, te hiciste hombre. Que siendo completamente puro, habitaste entre nosotros, caminaste entre nosotros, fuiste golpeado, fuiste latigado, fuiste humillado hasta llegar a la cruz. Padre, gracias por ese sacrificio perfecto que realizaste.
que transformó no solo la historia universal, sino que has transformado la historia de muchos aquí presentes, Señor. Gracias por ese sacrificio. Y que no solo lo recordemos el día de hoy, sino que en esos momentos de angustia, de tentación o de olvido, podamos recordar ese gran precio. Tu cuerpo molido y el derramamiento de tu sangre para remisión de mis pecados. Gracias, Señor. Dejamos esto en tus manos en Cristo Jesús. Amén.